Y bueno, para empezar este video me gustaría saber y determinar si alguno de ustedes se ha enterado si ya el Girona recogió la pancarta que colocaron ayer en Madrid, donde decía algo como que cuando el currículo no lo es todo. Uno de estos mensajes de estos tantos clubes antimadridistas que estamos acostumbrados a escuchar. Pues bueno, se han llevado su humillación, mensaje contundente y claro: nunca juegues con el rey. El Real Madrid va a ser por siempre el papá de todos ustedes. Brutal puesta en escena del equipo de Ancelotti, que se ha meado en un equipo que tenía las esperanzas, o en su hombro tenía todas las esperanzas de una liga antimadridista, y que bueno, no ha podido ni siquiera ser un rival digno para el Rey, que le ha pasado por encima. Vamos a analizar rápidamente este partidazo que, repito, dije voy a grabar, pero es que no tengo ni idea de qué es lo que voy a decir, porque estaba admirando el partido tan brutal que estaba haciendo el Real Madrid que se me olvidó muchas cosas, pero no me interesa. Vamos a hablar aquí juntos y a celebrar que la 36 está cada vez más cerca. Así que vamos con un nuevo video. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, Real Madrid 4, pudieron haber sido 5, 6 o 7 fácilmente, de no ser por algunos fallos, algún contragolpe mal ejecutado por Rodrigo, el penalti que termina fallando José Lu sobre el final que provoca Arda Güler. Y bueno, como no todo en la vida puede ser perfecto, lo único malo de todo esto es que si el Palancas le gana mañana al Granada, se colocaría tan solo 3 puntos, lo que le permitiría estar muy cerca ahí de ese objetivo, que es quedar segundos para la participación en la siguiente Supercopa de España. Aunque bueno, a mí me gustaría también que el Barça estuviera ahí, porque tenemos otra oportunidad en la temporada de poderles humillar. Y eso siempre va a ser importante. Lo que les estaba comentando, partidazo del Real Madrid que ha desactivado, y es que acabo de revisar las estadísticas finales, me había aparecido en todo el partido, pero quise confirmarlo hace un momento. El Girona, que es el equipo que más goles mete en todo el campeonato nacional de liga, no ha podido rematar a puerta en todo el partido, de todos los 90 minutos que se han disputado en el Bernabéu. Hoy Martínez Munuera pues no ha podido hacer absolutamente nada. Una de las cosas que más me gustan, lo que más me ha gustado de este partido, es que el triunfo ha sido tan contundente que no va a haber ni siquiera un mínimo de posibilidad que le quiten el mérito al Real Madrid. Y atiendan a lo que les voy a decir, estén muy atentos porque estoy grabando esto apenas acaba el partido. Esta semana lo que nos van a vender es que el Girona juega como el Manchester City contra el Barça, y contra el Real Madrid juega como, yo que sé, un equipo de cuarta división. Eso es lo que nos van a vender, porque ha sido tan contundente que no hay por dónde agarrarse. De todos modos, bueno, lo que les estaba comentando, Ancelotti se ha comido totalmente al Girona, lo ha desactivado. Yo lo decía en el partido, en el video de previa ayer, que la clave para mí va a estar en el centro del campo. Sabemos que el Girona es un equipo que trata bien el balón, que le gusta ese juego por dentro, y el Ancelotti le ha colocado ahí a Camavinga, a Kroos, a Valverde y por supuesto a Jude Bellingham un poquito más adelantado. Con esos 4 centrocampistas, el Real Madrid, que no ha dejado de existir al Girona en su totalidad, ha desactivado totalmente esas internadas, porque esas entradas del lateral izquierdo, Miguel Gutiérrez, por la parte interior del terreno de juego, una manera de desactivarlo muy bestia, al punto de que no ha existido ni el sabio este, es que no ha podido regatear. El partido del Jan Couto este es una lágrima viva, pero creo que también es cierto que el mérito total es más mérito de Vinicius que desmérito de este chico, que lo he visto en otros partidos y lo he visto bastante bien. Miguel Gutiérrez nada que ver contra el Miguel que vimos contra el Barcelona, ha sido realmente espectacular. Creo que 10 de 10. Toni Kroos manejando absolutamente todos los tiempos, además defendiendo muy bien en esa especie de doble pivote que estuvo en gran parte del partido con Camavinga. El partido de Camavinga es que es absolutamente, yo creo que el partido de Camavinga y de Vinicius, porque hacen un partido muy similar, cada uno en sus posiciones y sus correspondientes actividades, es específicamente lo que es el Real Madrid a día de hoy. Un equipo absolutamente sobrado, un equipo que va sobrado de absolutamente todo. Camavinga es que iba, recuperaba, reventaba absolutamente todo, y después salía en ese contragolpe con una superioridad física absolutamente de locos. Es que es de locos ver correr a Camavinga. El partido de Camavinga hoy,
para muchas personas seguramente pasa desapercibido, pero para mí es espectacular, al igual que lo de Fede Valverde. Hoy me ha recordado mucho Camavinga los partidos de Fede, esos que tal vez tú no ves así tan espectaculares porque no significan mucho tal vez en cuanto al resultado de GA, goles, asistencias, pero en líneas generales es que ha estado brillante. Y Ancelotti, que bueno, finalmente lo que se esperaba, Tchouaméni y Dani Carvajal con la baja confirmada de Rudiger, porque va a estar creo que fuera 2 semanas, ha salido con Tchouaméni y con Carvajal, que los dos han estado bastante bien. Es cierto que, como les decía, ese centro del campo, además el buen nivel que está mostrando Ferland Mendy, Lucas Vázquez, ahí a diferencia de algunos tramos en el segundo tiempo han estado bien, no han tenido tampoco mayor esfuerzo y lo que medio han tenido lo han reventado como debe hacerlo un futbolista del Real Madrid. Repito, totalmente desactivado el equipo de Mitchell, que hoy estuvo desde el palco o desde una parte de la tribuna viendo el partido. No vi dónde se encontraba Mitchell, pero bueno, lo cierto es que ha sido un brutal planteamiento de Ancelotti. Es uno de esos partidos que a veces nos da a pensar como que, bueno, Ancelotti a veces parece un inepto, obviamente no lo es, pero hay partidos en los que uno dice, pero ¿esto qué fue? Y hay partidos como el de hoy en los que dice esto es un absoluto genio porque ha estado de 10. Y bueno, lo que les estaba comentando ya en cuanto a futbolistas, uno por uno, Lunin no ha tenido que hacer absolutamente nada, es que el Girona no ha rematado a puerta. Lucas Vázquez ha estado bastante incisivo en ataque, ha estado bien en defensa, como les digo, a excepción de algunos minutos en el segundo tiempo que no lo he visto tan bien. Los defensores bien para no ser centrales y haber disputado seguramente 2 minutos de su vida cada uno de ellos a esta posición. Me ha gustado mucho el nivel defensivo de Ferland Mendy, lo de siempre de Mendy, esos giros y esos pases tan temerarios que a veces hace Mendy, que bueno, a veces terminan muy mal. Hoy tuvo una sola y estuvo a punto ahí, creo que le termina salvando la vida de Tchouaméni, pero bueno, muy bien Mendy, y creo que también es un punto clave para esta superioridad del Real Madrid, que Mendy está volviendo tal vez poco a poco a ese nivel defensivo que nos gustó tanto tiempo de Ferland. El centro del campo, repito, lo de Toni Kroos es que va de exhibición en exhibición, un genio absoluto, es un futbolista que no se entendería la temporada del Real Madrid sin este futbolista. Es una cosa impresionante, una cosa de locos. Hubo una parte en el primer tiempo, como 4 minutos, en el que Madrid tuvo una posesión bastante larga, en el que se veía cómo generaba absolutamente todo. Hubo cambios de orientación, una exhibición absoluta, interior, exterior, al contragolpe, por aire, o sea, fue un destrozo el que le hizo el Real Madrid al Girona, y esa sensación de que cualquier jugada de ataque era absolutamente peligrosa. Y bueno, lo de Bellingham venía haciendo partidazos, exhibiciones, pero hoy no ha disputado solamente 56 minutos porque se ha llevado un fuerte golpe. Me ha preocupado porque el tobillo se lo ha doblado de una manera complicada. Sin embargo, bueno, le han querido cuidar. Primera vez en la vida que Ancelotti veo que hace algo prudente en respecto cuando un futbolista de esta magnitud está tocado, y sin embargo le ha alcanzado para hacer un partido bastante brillante, para marcar 2 goles de absoluto crack. El movimiento que le señala a Vinicius en la jugada del primer gol de él, el segundo del Real Madrid, es de un crack absoluto. Después cómo se saca el arquero o sea, en 2 tiempos termina marcando un absoluto golazo. Creo que el 70% es gol de Vini, el 30 puede ser 35-40 de Bellingham, pero bueno, es absolutamente brillante lo que juega este muchacho. Tuvo una jugada también, no, es que no voy a seguir hablando de Bellingham porque me voy a acabar aquí babeándome. Y Valverde, pues siempre, lo de siempre, ese trabajo tal vez que está por debajo de la tierra, de lo visible, sacrificio absoluto, generación de juego, rechace, esas zancadas que tiene Valverde cuando regresa a defender y se deja hasta la última gota de sudor. Siempre me acuerdo de una frase que él dijo, que va a correr hasta que le revienten las piernas, y creo que lo ha cumplido de una manera absolutamente bestial. Y bueno, ya hablando un poquito de los dos jugadores de ataque, vamos a hablar de Rodrigo para cerrar de para mí el mejor del partido, que es Vinicius. Rodrigo pues ha tenido otro partido medio rodriguesco, un partido en el que no se entienden varias acciones, definió o terminó mal un par de contragolpes que pudieron haber sido bastante peligrosos, pero después termina, bueno, al igual que en el gol de Bellingham, Vinicius sacándole un balón a Jan Couto, que repito, ha hecho un partido espantoso, y le deja ahí a Rodrigo, que tiene una buena diagonal,
está jugueteando todo el tiempo con los defensores porque estaba Brahim desmarcado y termina el rematando, marcando un buen golazo, pero ha dejado esa sensación todavía de que a mí particularmente me da la sensación de que está de falta de confianza el futbolista brasileño Rodrigo, que bueno, ojalá este gol le dé un poquito de impulso para seguir adelante. Y bueno, hablando de Vinicius, ¿qué vamos a decir de Vinicius? Es que increíble, un futbolista que yo lo colocaba en Twitter, esto ya no tiene vuelta atrás. Vinicius es una absoluta superestrella. Creo que ha participado de manera directa o indirecta en los 4 goles. Evidentemente en el gol de Rodrigo, no sé si le cuentan asistencia, termina robándole el balón a Couto que se duerme. En el tercer gol, no me acuerdo del tercer gol. Bueno, no termina haciendo asistencia, pero evidentemente la jugada se la genera el Cholo, se lleva a los dos defensores y por debajo de las piernas le remata al portero que se la saca muy bien Gazzaniga y le termina sacando su segundo gol, termina empujando a la Jude Bellingham. El pase que le da tipo Modric de 3 dedos es una espectacularidad, teniendo en cuenta que estaba John Couto encima. Es preciso para que Bellingham tenga la oportunidad de hacer el movimiento y rematar. Y bueno, ni hablar del gol absolutamente cristianesco que termina abriendo el marcador. Es una absoluta superestrella por lo que ofrece, por los goles que hace y por los goles que regala a sus compañeros. No hay ningún tipo de paliativos, es una absoluta superestrella y queda evidenciado semana tras semana. Por ahí hay mucha gente que está diciendo la superestrella Vinicius solo lleva 7 goles en liga, pero ¿cuántos partidos se ha perdido Vinicius en liga? Es que la gente suele ser muy injusto. Igual si revisan los números de Vinicius para la cantidad de partidos que se ha perdido, creo que son bastante espectaculares. Bueno, lo de Bellingham, 28 goles producidos en 29 partidos para el Real Madrid. Un absoluto crack. Parecía que es la pieza faltante a este rompecabezas de Carlo Ancelotti y que bueno, sigue dando muy buenos resultados. Hoy el Real Madrid ha mandado un mensaje contundente a sus rivales, por llamarlo de alguna manera, porque no he encontrado un equipo que le haga frente de verdad al Real Madrid. Tal vez algunos partidos con el Atlético de Madrid, en el que, bueno, yo creo que han afectado muchos factores y menos el del juego, pero creo que no hay un equipo que mejor sea en España. Absolutamente demoledor el partido de hoy, es para que se lo demuestren a todo el antimadridismo de este país y para que cifran, porque como lo colocaba en Twitter y con esto cerramos, hoy ha sido todo lo que hace rabiar a un antimadridista. Que le ganes al equipo que supuestamente nos iba a reventar, al que supuestamente le habíamos robado la liga con ese partido de Almería, que ha tenido 2 oportunidades el Girona de ganarle al Real Madrid, se ha llevado 7 goles y han podido ser 10. Y que encima marque Vinicius de esa asistencia, se marque un partidazo y también que marque un doblete Jude Bellingham. Creo que es todo lo que tienen rabiando a los antimadridistas. Bueno, a celebrar que la vida es bella cuando se es del Real Madrid y bueno, a seguir creciendo, a seguir confiando. Vamos a ver qué es lo que tiene Bellingham. Parece que tiene allí algún problemita tras ese tema del tobillo. Esperemos que no sea nada grave porque recordemos que en 3 días nomás estamos en Alemania para enfrentarnos a Leipzig para el inicio de la fase eliminatoria de la Champions League. Déjame tu opinión en los comentarios y lo de siempre, like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.